Bueno, buenas noches familia, buenas noches a todos. Qué lindo verlos, a los que puedo verlos por las cámaras y a los que no veo, pero bueno, sé que están ahí. Qué bueno que nos volvemos a encontrar como cada miércoles. Aquí estamos para primero encontrarnos obviamente con Dios, porque Él es el que nos llama, Él es el que nos convoca, ¿no? Como siempre decimos, a este tiempo de reunión, porque Él nos ama y está interesado en que cada uno de nosotros, pues sus hijos, sigamos creciendo, ¿no? Con Él, sigamos siendo transformados, restaurados, y yo sé que con cada mensaje, con cada enseñanza de cada miércoles, el Señor va haciendo su obra, ¿no? En nuestros corazones. Así que un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes para hablarles de la palabra de Dios, de este mensaje que pues el Señor ya hace unas semanas viene hablándome y la verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también lo sea para la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, ustedes ya vieron la plaquita, la invitación del tema, ¿no? ¿Cómo se llama este tema que vamos a ver hoy? En casa del alfarero, ¿sí? En casa del alfarero, así le he titulado. Y quiero empezar con dos preguntas. Y aquí sí voy a pedir que me colabore el que quiera responder, ¿sí? El que quiera responder. Respuestas cortitas, ¿sí? Pero bueno, a ver quién quiere apoyarme, colaborarme, ¿bien? Bien, por qué se estropea un artefacto eléctrico? ¿Por qué el artefacto se rompe, se estropea o deja de funcionar? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué será? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Vamos, no sean tímidos. Porque se me cayó de las manos. Porque se cayó de las manos. Bien. Así dice Por- Marcelo. Muy bien. ¿Quién En más? el, Viviana en el chat puso que por el uso, Por el mal uso puso. Bien. pero también por el uso, cuando a veces hay cosas que se Ajá. usan mucho en el tiempo, se pueden deteriorar. Bien. Muy bien. Micaela también puso porque no lo conocemos y hacemos mal uso del mismo. Muy bien. Creo que Marvin ahí va a decir algo. Porque por entró en falta, corto. por el mal uso, por no hacer mantenimiento adecuado y por no estar como en el cuidado diario del artefacto. Por sobrecarga. Por sobrecarga, muy bien, muy bien. Me alegra escuchar sus respuestas. La verdad que por todo lo que ustedes dicen es cierto. Y nosotros lo sabemos porque tenemos artefactos eléctricos, ya seguro se nos han roto algunos, han dejado de funcionar y pues precisamente por todo lo que ustedes dicen. Bien, vamos con la otra pregunta. ¿A dónde tendríamos que llevar este artefacto que se estropeó, que se rompió, que dejó de funcionar o que no está funcionando bien? ¿A dónde tendríamos que llevarlo? Para que lo arreglen, para que lo revisen, para que vean qué es lo que está pasando. Si ese artefacto fuéramos nosotros, al alfarero. Muy bien, me leyó el tema aquí. Bien, bien. Pero bueno, cuando hablamos del artefacto en sí, ¿a dónde lo llevamos? Lo llevamos, usted cuando compra algo, por ahí tiene garantía, ¿verdad? Y te dicen que si le pasa algo, tú lo tienes que llevar a la fábrica, ¿sí? Porque de ahí salió, ahí lo construyeron, ahí lo hicieron, ¿bien? Y cuando a ti se te rompe algo, bueno, quizás ya no tenés la garantía, ya no puedes llevarlo a la fábrica, pero tienes que llevarlo a un lugar donde sabes que lo pueden arreglar, que la persona, el ingeniero, la persona que quizás sabe de eso, ¿no? Que tiene ya un negocio de eso, puede entonces arreglártelo, revisarle, ver, ¿no? Que un diagnóstico, a ver qué tiene, qué pasó, qué se rompió, para que luego encuentre, ¿sí? Esa solución, si se puede reparar, ¿bien? Y nosotros, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios, ¿bien? Y tenemos un diseño original, cada uno de nosotros. Hemos sido creados con un propósito, hemos sido creados en las manos de ese diseñador, ¿sí? De ese artesano, ¿bien? Para hacer
luego de ser creados, útil en sus manos, útil en las manos del que nos creó. Bien, pero como los artefactos eléctricos, ¿qué pasa? Que muchas veces nos rompemos, muchas veces no funcionamos como tenemos que funcionar, quiere decir que no estamos viviendo como tenemos que vivir, ¿sí? No estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, con ese propósito y ese diseño el cual Él nos creó. Bien, ¿por qué nos desgastamos o por qué nos rompemos? Algunos decían, por el mal uso, ¿sí? Ustedes saben que cuando sobre todo recién compran un artefacto, ¿qué viene con el artefacto? ¿Qué viene con? Viene el manual, ¿sí? Las instrucciones para que tú lo sepas usar y te dure mucho más, lo uses bien, ¿sí? Y no se te estropee, no se te rompa. ¿Cuántas veces pasa que uno por apurado, ay, que yo ya sé cómo funciona esto, y te duró muy poco, ¿sí? Porque hiciste algo que no decía que... Ahí en el manual decía que no tenías que hacer, ¿bien? Entonces nosotros también nos podemos romper por no seguir ese manual, ¿bien? Por no seguir el manual de vida que Dios nos ha dado, que es su palabra, que ahí también está ese manual que nos va a direccionar, nos va a dirigir para lo que realmente nosotros hemos sido creados, cómo tenemos que vivir, ¿bien? Nos desgastamos, decía Marvin, la sobrecarga, ¿no? Bueno, nos desgastamos, ¿sí? Por las presiones, por las situaciones de la vida, por los problemas, por los afanes, ¿bien? Entonces somos como esos artefactos, ¿no? Yo quiero empezar como la introducción de este tema para que reflexionemos en eso. O sea, nosotros tenemos un diseñador, ¿sí? Y Él nos creó para un fin, nos creó con un propósito y para tener una vida, ¿sí? Conforme a la cual Él nos ha creado. Pero a veces nosotros nos desviamos, ¿sí? No seguimos el manual de vida, ¿sí? Nos vamos rompiendo, nos vamos desgastando porque no sabemos cómo llevar las presiones de la vida, no sabemos cómo combatir, cómo llevar los problemas, ¿bien? Porque no estamos usando el manual y no estamos en las manos del que nos creó, del diseñador, ¿bien? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores? Muchísimos, ¿verdad? Y los seguimos cometiendo, porque no somos perfectos, ¿sí? Por eso necesitamos de Dios. Pero Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Y no importa cómo hoy estemos, por ahí estamos resquebrajados, ¿sí? Estamos desgastados, quizás hoy estamos con muchas cosas que sentimos que no podemos salir de eso, ¿sí? O que hemos hecho cosas de lo cual nos da vergüenza, ¿sí? Hemos cometido errores, pero la verdad es que Dios puede remodelarnos, puede rehacernos, puede hacernos vasijas nuevas, ¿bien? Útiles para la obra de Él, para glorificar su nombre, ¿bien? Yo quiero compartirles un pasaje que quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado, ¿sí? Que tiene que ver con precisamente el alfarero, ¿sí? Eso está en Jeremías 18 del versículo 1 al 6. Entonces dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Bien. Entonces, lo que acabamos de leer, ¿sí? Es un mensaje, un llamado que el Señor le hace a Jeremías de ir. Dice, levántate, ve, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré este mensaje, ¿sí?
Y entonces cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, pues ve varias cosas que está haciendo el alfarero, ¿sí? Ve en todo ese dibujo, ¿no? Como quería enseñarles el video, pero no se escuchaba bien el audio, pero vemos ahí, ¿no? Al alfarero trabajando, ¿bien? Entonces, Dios mandó al profeta Jeremías para observar cómo trabajaba el alfarero. Dios quería mostrarle al profeta cómo su pueblo, sí, el pueblo de Israel, se había desviado del camino, se había corrompido, pero de igual manera, sí, Dios en su soberanía tenía el poder sobre el barro, o sea, sobre el pueblo, y podía trabajar en el pueblo, ¿sí? Para convertirlo en vasijas útiles, ¿bien? Nosotros somos ese pueblo, nosotros somos, a nosotros el Señor nos está mandando este mensaje, nos está diciendo, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, varias cositas hoy vamos a ver. Cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, algunas cosas le llamaron la atención, ¿sí? ¿Qué cosas? Bueno, ¿qué vio Jeremías? ¿Sí? Vio al alfarero, en primer lugar, vio al hombre sentado, al alfarero, trabajando, ¿sí? Y vio a ese artesano, a ese artesano que sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? No vio a un alfarero que estaba jugando, haciendo cualquier cosa, no. Vio a un alfarero que era el experto haciendo esas vasijas, ¿bien? Vio a un artesano inteligente, capaz, calificado, ¿sí? Que sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿bien? El alfarero era el especialista. Él estaba trabajando, y ahora vamos a ver en qué estaba trabajando, ¿sí? Él estaba haciendo, él estaba creando, él estaba diseñando, ¿bien? En ese barro. Le estaba dando forma, y le estaba dando forma para convertirlo en algo que fuera útil. Una vasija, ¿sí? Una vasija de barro. No sabemos bien cuál era el modelo, porque ahí no dice, pero era una vasija que tenía que tener un uso, porque todo lo que hace el alfarero va a tener un uso, va a tener un fin, tiene un propósito, ¿bien? Entonces, familia, el alfarero, ¿quién es? El alfarero es Dios. El alfarero es nuestro Dios, nuestro Señor, ¿sí? Él es el más capacitado, Él es el inteligente, Él es el calificado, Él es el experto para trabajar el barro, moldearlo, darle forma, ¿sí? Y crear algo maravilloso, una vasija que va a tener un fin, que se va a poder usar para algo, ¿bien? Ustedes saben que hay vasijas para poner flores, vasijas para guardar líquidos, ¿no? Antes, cuando leemos la Biblia, se guardaba el aceite, ¿sí? Se guardaba el vino, ¿bien? Pero toda vasija que es creada es para algo, ¿sí? No es porque sí, no, sino que tiene un propósito, es creada para algo. El especialista para moldear nuestra vida, para trabajar nuestra vida, ¿sí? Es Dios. Él es nuestro diseñador por excelencia. Él es nuestro formador, ¿sí? Y Él es el que le da un propósito a nuestra vida. Bien. Yo me ponía a pensar, si es que a mí me dan ahora el barro, me ponen ahí en la alfarería, me ponen ahí en el taller del maestro y me dan el barro, me dan el elemento, el torno, la rueda, ¿sí? Yo no sabría qué hacer con eso, ¿sí? Es más, creo que pongo ahí el barro y el barro se me cae, ¿sí? Sale por ahí volando, ¿bien? Porque yo no sé qué hacer con ese barro, yo no estoy capacitada para moldear ese barro, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros ponemos nuestra vida en manos de otras cosas? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra vida en manos de personas, en cosas, ¿sí? Que pensamos
que ahí en esas manos y en eso que confiamos y en eso que ponemos nuestra vida, vamos a estar bien. Pero realmente estamos equivocados, ¿sí? Porque ya nosotros tenemos un alfarero, ya nosotros tenemos un diseñador, ¿sí? Desde la eternidad, dice el Señor, nos pensó antes de que creara las estrellas, la tierra, todo, dice que ya estábamos en su corazón. Y después nos diseñó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Y desde ese momento, Él lo que busca, el alfarero, es seguir diseñando nuestra vida, seguir formándonos hasta convertirnos en esas vasijas, ¿sí? Maravillosas, en esas vasijas que tienen un fin, que tienen un propósito. Entonces, ¿en manos de quién está nuestra vida? ¿O de qué está nuestra vida? ¿Está nuestra vida en manos del alfarero o está nuestra vida en otras manos? Porque las mejores manos para formar, para moldear nuestra vida, el experto es Dios, nuestro Señor, es nuestro alfarero, ¿sí? Él es el que puede hacernos, rehacernos, si es posible, porque muchas veces nos hemos quebrado, muchas veces nos hemos resquebrajado, nos hemos roto en el camino. Ya el Señor formó la vasija, pero a veces esa vasija se puede romper, ¿sí? Pero Dios, como es el diseñador y Él es el que sabe cómo a volver a hacer esa vasija, Él puede rehacernos, rearmarnos, ¿sí? Y como leíamos, aún hacer una vasija nueva. ¿Bien? Vamos entonces con otra cosa que observamos y que podemos ver en este pasaje, ¿sí? El barro. Ya vimos primero el alfarero que estaba trabajando, que sabía lo que hacía, ¿bien? El experto. Ahora, el barro. Ustedes saben que el barro o la arcilla que le dicen, ¿sí? El barro es un material muy común, muy común. No es valioso, ¿sí? O es muy poco valorado, muy poco valioso el barro, ¿sí? Porque es un material muy común y también leía yo que era un material como impuro, porque en ese barro, ¿sí? Había siempre basurita. Por eso el alfarero tenía que pasarlo por un proceso de limpieza, ¿sí? Por un proceso de limpieza, que después ahora vamos a ver los elementos que usa el alfarero para trabajar ese barro, ¿bien? Pero el barro es eso, es un material muy común, impuro, con muchas impurezas y con muy poco valor, ¿bien? Y el barro, cuando se encuentra muy sucio, tiene mucha suciedad, es muy difícil moldear, ¿sí? Es muy difícil de que el alfarero pueda trabajar con ese barro. Primero tiene que suavizarlo, tiene que limpiarlo para que sea un barro que pueda ser moldeable, ¿sí? Por eso que cuando el alfarero está trabajando con el barro, ya está haciendo la vasija se puede quebrar, se puede deshacer, ¿sí? ¿Qué leíamos en la palabra? Dice que estaba trabajando, ¿sí? Encontró, dice, al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando, que estaba haciendo, se deshizo en sus manos, ¿bien? Yo leía que cuando se deshace lo que está haciendo el alfarero es porque el barro todavía está sucio, ¿bien? Y por eso se quiebra, por eso se deshace y el alfarero no puede continuar, tiene que volver a empezar nuevamente a trabajar el barro, ¿bien? El barro se echa a perder en las manos del alfarero, pero la culpa no es del alfarero, sino del barro, ¿bien? Así es la culpa del barro. Cuando el barro se deshace, se echa a perder, ¿bien? ¿Por qué? Porque está con impurezas, está con basurita, ¿bien? Entonces, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nosotros que tiene que ser quitado? ¿Qué impurezas hay? ¿Qué basurita hay? Sí, porque eso impide que nuestro alfarero pueda trabajar con nosotros, pueda trabajar con el barro, ¿bien?
Es nuestra responsabilidad darnos cuenta lo que está mal, ¿sí? En nosotros. Y entregárselo al Señor. Entregárselo, rendirnos por completo para que el Señor entonces nos pueda moldear, pueda hacer un trabajo, el trabajo de limpiarnos, de purificarnos, de suavizarnos para que seamos moldeables. Bien. Es importante que como barro nosotros no tengamos resistencia ante el proceso, ante el tratamiento, ante el proceso de armarnos, de hacernos de parte de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces no queremos, a veces nos resistimos, a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, porque a veces no entendemos lo que Dios dice, ¿sí? O muchas veces no queremos soltar las cosas que tenemos que soltar, que no nos hacen bien, que no le agradan a Dios, que nos terminan, ¿sí? Alejando de Dios y no permitiendo que el alfarero pueda trabajar con nosotros. ¿Bien? El barro tiene que ser entonces moldeable, el barro tiene que ser flexible y tiene que ser sumiso a la voluntad de su amo. Yo les pregunto, ¿será que cuando el alfarero está trabajando en el barro empieza a hablar y le dice, ¿qué estás haciendo, alfarero? No, yo no quiero ser una vasija, quiero ser un vaso. O no, yo no quiero tener no quiero tener este diseño, quiero tener otro diseño. ¿Será que el barro empieza entonces a hablar y a decir cuál es su voluntad y cuál es su gusto? Claro que no. ¿Sí? Y eso lo dice la palabra de Dios en Isaías 45:9. Isaías 45:9 dice, ay del ser humano que lucha contra su creador. ¿Acaso discute la vasija con su hacedor? ¿Disputa la arcilla con quien le da forma? Diciéndole, alto, te estás equivocando. O exclama la vasija, qué torpe eres. Suena un poquito fuerte, pero el Señor nos quiere llevar a reflexionar en esto, ¿sí? El barro no habla, el barro se deja tratar, ¿sí? Por eso les decía que el barro tiene que ser moldeable, tiene que ser flexible, tiene que ser sumiso a su creador, a su amo, al quien lo está trabajando, ¿sí? No se pone a discutir, ay, es que yo quería esto, es que a mí me parece que es por este lado, es que a mí me parece que lo que yo pienso y lo que es esto, no lo que tú dices, ¿sí? A veces también discutimos con Dios cuando nos pasan cosas que no entendemos, situaciones, algún problema, alguna situación que estamos viviendo. Y muchas veces le empezamos a cuestionar a Dios, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo oro, si yo creo, y empezamos entonces a cuestionarnos y a veces hasta enojarnos con el Señor, con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, que Él sabe lo que está pasando. Él sabe el para qué de las situaciones que vivimos. Él no se equivoca. Recordemos, el alfarero es el maestro, es el mejor para diseñarnos, para hacernos lo que Él quiere que seamos, esas vasijas con un valor, sí, con un propósito que luego sean útiles en sus manos. Él no se confunde, Él no se equivoca, Él no está jugando a ver qué pasa con nuestras vidas. No, Él sabe muy bien lo que hace, porque el alfarero sabe muy bien lo que hace. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo cómo hacen una vasija, cómo hacen un jarrón, cómo hacen un vaso de barro. Es increíble, yo me vi varios videos, me colgué ahí viendo tantos videos, ¿sí? De cómo trabajan y cómo de la nada ese barro, todo el proceso que empiezan a hacer para luego formar algo maravilloso, ¿sí? Ahí veo la soberanía de Dios y veo que el alfarero sabe muy bien lo que hace, ¿no? Por eso les decía, el alfarero sabe lo que hace. Por eso no entres en contienda con tu alfarero, con el Señor. No empieces a discutir, no te enojes.
acepta la voluntad de Dios. Él sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y Él tiene todo el control. Bien, seamos entonces familia como ese barro moldeable, flexible, que es sumiso a las manos de su alfarero. Bien, Dios tiene un compromiso con nosotros. Y el compromiso que Dios tiene con nosotros es de formarnos y nunca darse por vencido. Y a mí, cuando leo ese pasaje y leo que el barro se deshizo, y dice que Él volvió a hacer otra vasija, realmente toca mi corazón, porque entiendo que Dios no se da por vencido con nosotros. Entiendo que Dios nunca se dio por vencido conmigo. Yo fui quizás ese barro rebelde, ese barro que era poco moldeable, que se resistía, ese barro que no quería mucho estar en las manos del alfarero. Yo también me siento identificada con el pueblo de Israel, que se corrompió, que se perdió, y por perderse, por irse lejos de su alfarero, luego se rompe, se resquebraja. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso es que Dios nunca se da por vencido. Dice que Él volvió a hacer la vasija y la hizo mucho mejor. Una vasija mejor. ¿Bien? Porque el alfarero no la desecha, la vuelve a hacer, tiene paciencia. Dios tiene paciencia con nosotros, Dios no se da por vencido. Aunque nos perdamos, aunque nos rompamos, aunque por nuestras malas decisiones muchas veces nos resquebrajamos, nos rompemos, bueno, el Señor está ahí dispuesto con sus manos como ese alfarero para volvernos a hacer, ¿sí? Para volvernos a hacer una vasija nueva. Bien, qué maravilloso. La verdad que es maravilloso el Dios que tenemos, el Dios que tenemos de oportunidades, ese Dios de amor, ese Dios de paciencia, ese Dios de misericordia. No nos desecha, ¿sí? No dice, bueno, esta masa, esta arcilla, este barro no me sirve. Ya, lo dejo ahí, lo tiro a la basura y agarro otro barro. No, el Señor no nos desecha, familia. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en esa iglesia virtual. Por eso estás en esta reunión. Por eso estás en esta familia. Por eso el Señor te busca y te busca una y otra vez. Y donde nos vayamos, ahí Dios nos va a ir y nos va a volver a tomar para llevarnos nuevamente a ese taller, a esa alfarería, para trabajar con nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuál es nuestro llamado? Ser ese barro que se deja tratar, ser ese barro que no se resiste, ese barro que se entrega en las manos de su alfarero, que sabe bien lo que hace, ¿sí? Estamos llamados a ser ese barro moldeable, flexible, sumiso, entregado en las manos del alfarero y que acepta la voluntad y que acepta el diseño que su alfarero le va a dar. No se pone a protestar, no se pone a quejarse, no se pone a discutir, acepta el diseño que Dios va a hacer, ¿sí? Ese barro estamos llamados a ser cada uno de nosotros. Bien, y el otro punto que vemos aquí con este relato, ¿sí? Es los instrumentos que usa el alfarero. Bien, aquí cuando leemos este pasaje dice que estaba trabajando el alfarero, ¿sí? Moldeando el barro sobre el torno, sobre la rueda. Bien, pero yo buscaba y veía videos, como les decía, que hay más elementos. Y ahora, en la actualidad, hay muchos más, ¿sí? Pero yo tomé los elementos que un artesano, lo básico que tiene que tener el alfarero para crear una vasija, ¿sí? Cuatro elementos que tiene este artesano, ¿sí? Este alfarero, ¿bien? Primero, las manos. El alfarero trabaja con las manos, ¿sí? Para ir moldeando. Las manos del alfarero nos muestran la soberanía
el poder que tiene sobre ese barro. O sea que las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro alfarero, nos muestran eso, su soberanía, su poder, su autoridad. Él está por encima de todo. Y por eso les decía, en las manos de tu alfarero tú estás seguro, en otras manos no. Porque en las manos de tu alfarero, allí está el poder, allí tiene la autoridad, ahí tiene la soberanía sobre tu vida para moldearte y transformarte. Y para aún lo que venga y pase, el Señor está en control, ¿sí? Sus manos nos muestran amor, nos muestran paciencia, dedicación, ternura, ¿sí? Esas manos del alfarero trabajando tan suavemente, porque si tú ves cómo trabaja un alfarero, no es brusco, ¿sí? No, es muy suavecito cómo va poniendo las manos sobre el barro y va ahí, sigue moldeándolo y sigue moldeándolo, ¿sí? Nos muestra esas manos del Señor, de nuestro alfarero, ese amor, ¿sí? El que Él tiene el control de todo, ¿sí? Entonces sus manos nos moldean, nos trabajan, nos diseñan, ¿sí? Otra cosa que usa el alfarero, y ahí lo leíamos, era el torno o la rueda, ¿sí? Ese torno, esa rueda, es donde se pone el barro. Es como plano y va girando, constantemente tiene que estar en movimiento ese torno, ¿sí? Y la masa, o sea, la arcilla, el barro tiene que estar en medio de ese torno, ¿bien? Y va girando eso y el alfarero tiene con sus manos el barro y lo va trabajando ahí sobre la rueda. Bien, esa rueda, ese torno, tiene que estar siempre en movimiento. Si no está en movimiento, no se puede trabajar el barro. Bien, no se puede moldear tampoco. Bien, están las manos del alfarero, pero se necesita ese torno que vaya girando, que vaya dando movimiento. Bien, y esto yo lo tomaba como que nosotros tenemos que estar en movimiento, ¿sí? Esa rueda nos permite estar en movimiento. Nosotros estamos en las manos del Señor, pero a veces falta que nosotros estemos en movimiento para que el Señor también nos pueda trabajar. ¿Y qué es esto? Estar en movimiento. Pues estar activo espiritualmente. Que tu fe esté en movimiento, ¿sí? Que tú estés, por ejemplo, congregándote, estar aquí en la iglesia, tener reunión, recibir la palabra de Dios, alabar, orar, ¿sí? Te permite estar en movimiento. No solamente en las manos de Dios, sino que yo me estoy moviendo constantemente y el Señor puede ir trabajando en mí. Porque cuando yo estoy estancado y estoy ahí quieto, no se puede moldear, ¿sí? Yo veía eso, que el barro estaba en el centro de ese torno, pero el torno constantemente tenía que moverse, ¿bien? Para que el Señor siga trabajando y siga moldeando. Cuando nosotros estamos metidos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos buscando de Dios, estamos en la reunión, estamos orando, estamos en la presencia de Dios, ¿sí? Nos vamos moviendo y el Señor va trabajando lo que tiene que trabajar en nosotros, ¿bien? Tenemos que estar en movimiento, no podemos estar quietos, no podemos estar dormidos, no podemos estar estancados. Tenemos que avanzar, tenemos que movernos con el Señor para que el Señor siga obrando. Tenemos que estar donde tenemos que estar para que el Señor siga obrando. Bien. Otra cosa que usa el alfarero, el agua. El agua tiene que estar ahí al lado. Hay como una vasija, algo, no una vasija, como un plato, algo, sí, como ¿cómo se dice? Un recipiente también, como de barro,
donde ahí coloca el alfarero el agua y mientras él va trabajando, agarra con sus manos el agua, va mojando sus manos, va mojando el barro y sigue trabajando. Bien, el agua es importantísima en este proceso, ¿sí? Porque el agua limpia, purifica, va sacando todas las impurezas, las basuritas del barro mientras el barro está en movimiento y mientras el alfarero lo va tocando con sus manos, va poniendo agua y esa agua va purificando, va suavizando el barro para que siga el alfarero moldeando. Bien, nosotros necesitamos de esa agua. Esa agua es la palabra de Dios. Esa agua es la que nos purifica, la que nos limpia, la verdad de Dios, la que quita toda impureza de nuestra vida, todo lo que no está bien de nuestra vida, ¿sí? Es agua que va suavizándonos a medida que nosotros escuchamos más la palabra, más el mensaje de Dios, más de la verdad de Dios, ¿sí? Va suavizando nuestro corazón, va transformando nuestra mente, nos va limpiando y entonces nos va haciendo actos, un barro acto para que el alfarero trabaje, para que nos moldee. Bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para corregirnos. Bien, es esa agua que todos nosotros necesitamos, familia. Esa agua es la palabra de Dios. Bien. Y por último, el último paso, ya la vasija ya está armada, ya pasó por ese torno, estuvo en movimiento, le pusieron agua y el alfarero fue trabajando hasta que convirtió una vasija hermosa. Pero falta lo último, que esa vasija hay que llevarla al fuego. Bien, hay que llevarla al fuego. Bien, hay que dejarla secar y luego llevarla al fuego. Ese es el último paso para que llegue a su proceso final, ¿sí? ¿Y qué es el fuego? El fuego son las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones que nosotros muchas veces pasamos y vivimos y que son necesarias, aunque no nos guste, aunque no queremos que vivir por esas situaciones, pero es necesario para convertirnos en esas vasijas que Dios quiere, ¿sí? Hermosas, valiosas, útiles, formadas, ¿sí? Pero tiene que pasarse por el fuego, porque el fuego termina de formar esa vasija, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en Zacarías 13:9, ¿sí? Los pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Bien. El fuego es necesario, familia. Yo sé que a nadie le gusta pues los problemas, las situaciones difíciles, los problemas, pero todo eso nos forma, todo eso nos está llevando a ser esas vasijas que el Señor quiere. Y aunque pasemos por esas presiones tan fuertes, por esas pruebas, por esas aflicciones, pero el Señor nos va a sacar victoriosos, nos va a hacer esas vasijas, ¿sí? De gran valor, útiles en sus manos. Bien. Seamos entonces, familia, como ese barro que se deja transformar, que se deja moldear. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Cada día, en la casa del alfarero. El alfarero trabaja con el barro y crea las vasijas en su taller. ¿O usted ve a un alfarero ahí en medio de la calle trabajando? No, el alfarero no está en cualquier lado, ¿no es cierto? Bueno, el Señor quiere que entremos a su taller. El barro ahí se transforma, ahí el barro se trabaja, en el taller. Ahí el barro se convierte en esa vasija hermosa, ¿sí? En el taller del Maestro, en el taller del Señor. Tu vida, entrégale al Señor. Ponte en las manos del alfarero
¿sí? Ponte en las manos del alfarero y cada día estemos en su taller para hacer ese barro que luego se convierta en vasijas. No importa el pasado, no importa los errores, el Señor nos puede volver a hacer. Estamos a tiempo y Dios nos da la oportunidad, ¿sí? Dios no busca personas perfectas. Él perfecciona a quien lo busca de todo corazón. Él no está buscando, no llama a los perfectos, a los que no tienen pecados y todo está bien. No, el Señor vino a buscar a los perdidos. Nosotros somos los perdidos. Los necesitados somos nosotros. Por eso, Dios no busca personas perfectas, sino Él perfecciona al que lo busca de todo corazón. Ponte en sus manos cada día. Nuestro trabajo, ¿sí?, es estar cada día en el taller, en las manos del maestro, de nuestro alfarero, para que Él trabaje y haga de cada uno de nosotros vasijas maravillosas que Él quiere hacer y que reflejen su gloria. ¿Bien? Porque eso es lo que Él quiere, que la gloria de Él se refleje en esas vasijas que Él ha creado, ¿sí? Entonces, dejémonos moldear en las manos de nuestro alfarero. Bien, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar entonces para entregarle este tiempo al Señor de su palabra y que realmente el Señor siga obrando en nuestros corazones, ¿sí? Ahí donde están, bueno, les invito a que cierren sus ojos, a que nos dispongamos para orar, ¿sí? Para estar en comunión con el Señor, ¿bien? Bendito Dios, queremos darte muchas gracias, Padre bueno, por este hermoso tiempo, por poder escuchar tu palabra, Señor, por poder estar delante de tu presencia, saber que tú eres el que nos llamó a este tiempo, Señor, a este tiempo de reunión para hablar a lo profundo de nuestro corazón. Padre, yo te pido que lo que hemos escuchado sigamos meditando, Señor, en lo que tú nos estás hablando. Padre, queremos ser ese barro en tus manos, en las manos del alfarero, el que puede moldearnos, el que puede transformarnos, el que puede convertirnos en vasijas nuevas que reflejen tu gloria, Señor. Tú eres nuestro diseñador, tú eres nuestro formador, tú eres el que va a hacer de nosotros esas vasijas útiles, Señor, con un propósito, porque tú ya tienes el propósito para nuestras vidas. Pero, Señor, queremos nosotros entregarnos en tus manos, en las manos del alfarero, del maestro. Tú eres el que tiene el control, tú eres el especialista. No podemos estar en otras manos, solo en tus manos, Señor, porque solo tú nos vas a convertir en vasijas, Señor, que reflejen tu gloria, que vivan con un propósito, bendito Dios. Llévanos a hacer ese barro en tus manos, ese barro que es moldeable, ese barro que es, Señor, flexible, que es sumiso y que se entrega por completo a ti, para que tú hagas lo que quieres hacer, Señor. Límpianos, transfórmanos, renuévanos, haz tu voluntad en nosotros, Señor. Eso te pedimos, bendito Dios, para que tú te muevas con poder en cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Padre, por cada uno de tus hijos. Bendícelos, sigue obrando y sigue trabajando en sus vidas para que tu gloria se vea en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta iglesia virtual, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina.
Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.